quería, como esto es se supone que es una mesa redonda y que tenemos que sacar conclusiones, había pensado, yo quería hablar un poquito de mi experiencia, como yo soy médica de familia, y entonces a partir de ahí discutir un poquitín y luego ir. O sea, la idea es que yo os cuento una historia y el trabajo lo hacéis vosotros, ¿vale? Entonces, no sé si alguien puede tomar nota o algo, o la voy haciendo yo, o como... No, secretario fatal. Dices Has que... sacado un cuaderno estupendo. No. Y bueno, pues este aparatillo la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho y a veces lo utilizo con la gente cuando tengo alguna terapia. Más alternativa o menos alternativa. En la consulta del centro del... A las consultas del centro de salud no le he llevado todavía. ¿No? Yo he cambiado de puesto de trabajo hace muy poquito tiempo y entonces estoy todavía un poquito allí aterrizando, ¿vale? Estoy trabajando ahora en un centro de salud rural y lo que hacemos allí, o sea, lo que yo hago allí son guardias. Entonces llevarme este tipo de cosas puede a veces ser un poco complicado porque a lo mejor me llevo un montón de trastos que luego no utilizo. Otra cosa es si tuvieras una consulta pues solamente para ti. Pero bueno, yo no pretendo utilizar todas las cosas en el mismo sitio. La idea es un poco ver cómo puedo yo en ese nuevo lugar integrar las cosas. Integrar otras terapias o integrarlas primero dentro de mí. Entonces, lo que quería contaros es un poquitín cómo fui yo a parar a todo esto, ¿no? No sé si... Y a lo mejor allí podemos sacar algo y nos puede dar pie para todo ello. Por lo que me han dicho, tenemos tiempo hasta las 6. Sí. ¿Vale? Bien. Yo os voy contando un poquitín, ¿vale? Una hora. Entonces, es un episodio que viví ya hace bastantes años y bueno, pues permaneció oculto en el fondo de mí hasta hace un tiempo que de pronto salió a la luz, pero que de alguna manera ha determinado, a mi modo de ver, todo un camino que he estado haciendo durante años, ¿vale? Entonces, la verdad es que es una historia antigua, de cuando era estudiante de medicina, y es en el año 1988, en Asunción, Paraguay, que es el lugar y la ciudad donde yo nací. Una noche de sábado sonó el teléfono en mi casa. Era una abogada que trabajaba con indígenas. Buscaba un médico que pudiera ir al día siguiente con ella para atender a unas comunidades en las que había gente enferma. Había estado haciendo mucho frío y unidades del ejército les habían destruido sus casas en un intento de desalojarlos de sus tierras. Fuimos vecinas del barrio en que nací, esta mujer y yo. Además le habían dado mi nombre como encargada de extensión universitaria de la Facultad de Medicina, aunque le aclaré que yo no llevaba aquella secretaría, pero intentaría encontrar a alguno de los médicos que colaboraban habitualmente. Llamé a varios sin encontrar a nadie en casa o a nadie dispuesto a cambiar de planes para el domingo. Entonces ella dijo que por qué no venía yo. Yo no dejaba de desearlo, pero me lo temía. Yo no era médica, aún. En realidad cursaba sexto de carrera. Podía realizar una exploración física, podía llegar a hacer un diagnóstico, pero establecer el tratamiento podía ser complicado. Y además me sentía allí muy desprotegida porque allí sola, sin nadie a quien consultar dudas, yo era estudiante de medicina, nada más. Y además luego había que madrugar, porque había que salir a las 4 de la mañana de Asunción para poder llegar y aprovechar el día, ¿no? Pero ella insistió mucho porque aquella gente sí que estaba enferma y necesitaba atención médica. Entonces me recogieron ella y el chofer en una madrugada fría. Y yo la verdad es que estaba tan nerviosa que apenas había desayunado. Me suele pasar que me dan muchas náuseas cuando estoy asustada. Y bueno, pues casi en ayunas me subí a aquella camioneta y me quedé dormida, porque estaba muerta de sueño. En algún momento, no sé cómo, salimos de la carretera. No fue un accidente, simplemente salimos de la carretera, nos metimos a un camino de tierra y allí me desperté con el traqueteo.
Y llegamos a un control del ejército, había una barrera, no nos dejaban pasar, estuvimos discutiendo un largo rato, al final nos dejaron pasar, pero solamente unas pocas horas. Nos advirtieron que si no salíamos para tal hora ahí entrarían a buscarnos y entramos ahí para ver qué pasaba, ¿no? En primer lugar, evaluar los daños que había sufrido la comunidad, o sea, las casas y demás, y luego pues también evaluar un poquito el estado de salud de la gente. Entonces aquella gente empezó a llegar para que yo les explorase. Yo no hablaba, en mi país se habla español y se habla guaraní, pero yo no hablaba guaraní y tampoco hablaba la lengua de estos indios propiamente. Entonces una persona hacía de traductor de un idioma al otro, con lo cual teníamos dos traducciones de por medio, ¿no? Y yo la verdad es que me estaba pues muy asustada. Al principio estaba muy mareada, no me enteraba de nada, me fui centrando según pude ir cogiendo mis instrumentos y explorando a la gente. Y entonces poco a poco pues ya me fui enterando de lo que realmente estaba haciendo, ¿no? Aunque me sentía muy inútil, porque, bueno, pues una señora, una viejecita que tenía la tensión alta, yo voy y le digo que no coma sal, que no tiene ningún sentido en esas circunstancias, pero bueno, yo se lo dije, porque era lo que tenía que decir, porque era lo que me habían enseñado. Y luego había otras cosas con las cuales ya sí sabía mejor cómo manejarme, ¿no? Había gente que tenía una bronquitis, pues yo le pongo un antibiótico, me quedaba tan contenta. La gente con la que yo había ido dependían de un organismo que era de la iglesia y les iban a proporcionar medicación, o sea que por ese lado no había problema. El problema era el miedo que yo tenía. Pero me iba sintiendo más tranquila. Cuando ya terminamos con toda aquella gente, yo ya me sentía a mis anchas, por lo menos, estaba ahí mucho más centrada. Y entonces, de pronto, alguien vino y me dijo que había una mujer que estaba muy grave y que la tenían en otro sitio y que tenía que ir con ellos. Y fuimos y empezamos a andar por un sendero y la verdad es que me estaba mareando, tenía mucho miedo y se estaba poniendo muy oscuro, sobre todo porque ahí dentro de la selva de pronto pues no se veía ni el sol, yo no sabía dónde estaba el este, el oeste, no sabía cómo diablos había llegado yo allí, qué estaba haciendo allí y qué iba a ser capaz de hacer yo allí. Y entonces estaba con todo esto revolviéndoseme en el estómago y preguntándome qué clase de tonta soy por haberme metido en semejante sitio. Y de pronto, pues el sendero empezó a ensancharse, el sendero, o lo que se considerase que fuera un sendero, ¿no? Y llegamos a otra especie de claro, donde lo único que se veía era el verde, era un verde muy intenso. Había una pequeña hondonada y el sendero que yo no veía, pero que este hombre parecía que conocía muy bien, pues empezó a trazar un círculo y a bajar como en círculo. Y entonces allí vi una cabaña. Y era una pequeña cabaña de madera, las paredes de madera, el techo era de paja. Pero era distinto a las otras construcciones que había visto yo antes. Era una cabaña muy solitaria y al mismo tiempo muy apacible, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre se detuvo a la puerta, nos detuvimos allí y le dijo algo a la abogada y entonces ella me lo tradujo, me dijo que la mujer estaba allí dentro y que entrase con él para verla. Y entonces le dijo, bueno, ¿y vos? Porque como aquí hablamos de vos, como los argentinos, y no entras, y me dijo que no, yo no puedo entrar. Y ¿por qué no? Entonces me dijo que esa pequeña cabaña era la casa de oración. La casa de oración de aquella tribu. Pero solamente podían entrar los miembros de la tribu. Entonces le dije yo, bueno, pero yo no puedo entrar entonces. Y me dijo, él dice que vos sí podés entrar porque sos doctor. ¿No? Y entonces, ¿quién me va a traducir si yo entro allí y no entra nadie más? No me dijo nada, me hicieron entrar
Y yo me acuerdo, al entrar, no había ventanas, era oscuro, la tierra era oscura, las paredes eran oscuras, de madera oscura. A los lados había un banco que seguía todo el perímetro de la cabaña, tanto en las laterales como al fondo. Y lo que recuerdo es cómo brillaba la madera de aquel banco y la sensación que aquello me transmitía. La verdad es que yo nunca había estado en un lugar que me pareciese tan sagrado. Allí no había nada más que ese banco. Me imagino que es algo que a lo mejor, bueno, dicho aquí así suena un poquito difícil de imaginar, pero la sensación de estar... ¿Allí no había nadie? Sí, allí había alguien. Allí estaba una mujer enferma, pero allí había mucho más que una mujer enferma. Allí había... Yo no sé lo que allí había, pero era algo muy sagrado. Era algo que yo sentí que era difícil respirar, pero no porque faltase aire. Y bueno, luego salí y se lo expliqué a la gente para que se lo tradujese, ¿no? Y esto, bueno, yo pensé que habría que discutir, convencerles, pero resulta que ya estaba, aquel hombre había dispuesto, que era el curandero de la tribu, había dispuesto ya qué persona iba a acompañar a esta mujer, ¿no? Era como si lo supiese, y quizá lo sabía. Bueno, luego la trajimos a la mujer a Asunción, la dejamos en un hospital que se especializaba en enfermedades tuberculosas, donde además justo trabajaba mi padre, que era también médico, y la mujer estuvo bien, al final se curó y luego volvió para allá. Pero un poco, para mí esto fue una experiencia que se quedó mucho tiempo guardada dentro de mí, que yo no supe cómo comentar muchas veces, porque aquello que yo vivía allí dentro no sabía cómo transmitirlo y sigo sin saber cómo transmitirlo. Es decir, de hecho lo he escrito de una manera, pero no lo sé decir de la misma forma, ¿no? Y esto que tiene que ver con toda la medicina y con integrar cosas y demás, pues para mí tiene que ver porque si no hubiera vivido esta experiencia, no sé si estaría yo hoy aquí, intentando integrar distintos tipos de terapias diferentes a la oficial. Me hubiera quedado probablemente con la medicina que yo estaba aprendiendo en la facultad. Es una medicina, por otra parte, que a mí me ha resultado y me sigue resultando muy agresiva. Una medicina no solo agresiva en cuanto a sus tratamientos, sino es una medicina que a mí me ha resultado y me resulta agresiva en cuanto a sus planteamientos, por todo lo que yo he tenido que anular de mi persona para poder aprender aquel tipo de disciplina, ¿no? Que no necesariamente deja espacio para otras cosas y en la cual, sin embargo, yo me muevo y en la cual quiero encontrar una forma de integrar otro tipo de tratamientos que en realidad son otra forma de relacionarme con la gente. Es algo, yo quiero integrar allí pues algo tan fácil como el amor, pero tan difícil como ello. El que la gente se sienta querida, la manera de tocar a una persona puede ser muy diferente de una forma o de la otra. O sea, para mí la cosa empieza viendo un poco todo esto. O sea, nos escondemos mucho detrás de instrumentos. Tenemos toda una enorme parafernalia, ¿no?, para escondernos detrás de ellos. Aparte de ti, no sé si alguien más aquí es médico o médica, tú también. ¿Qué especialidad tienes? Eres neurólogo. Ah, neurólogo. Eres médica de familia. Entonces, bueno,
pues trabajar un poquito desde la persona que yo soy, que en este caso concreto además resulta que soy mujer, en una medicina y en una ciencia que se pretende neutra y que no lo es, que ignora muchas experiencias que las mujeres podemos tener y que las ha ignorado y las ha cancelado y las ha destruido muchas veces. ¿A qué experiencia te refieres? A lo que es la experiencia propia de las mujeres como tal, a cómo nos vivimos nosotras como cuerpo. ¿Vale? Te refieres a cómo trata la medicina a las mujeres, ¿no? Sí, yo estuve una vez en un congreso también ¿Qué sobre A la cómo mujer y trata la la medicina a medicina. las mujeres, cómo las El cosifica. observatorio de la mujer. Como no Se solo... hablaba mucho de eso, ¿no? De que las mujeres no... O sea, se sienten que nadie siente como ellas, nadie les pregunta, nadie... A ver, ahí hay muchas cosas, es verdad, que nadie pregunta. Basta muchas veces con escuchar a una viejecilla de pueblo que nunca ha expresado una serie de cosas y de pronto le empiezas a preguntar y te empieza a contar un montón de cosas, ¿no? Pero no solamente es eso, luego hay también una serie de ensayos clínicos que dejan de lado lo que es cómo funcionan las cosas en una mujer. De todas maneras, es que la medicina es casi al 80% femenino. O sea que si Sí. os habéis perdido a No. vosotras mismas, No, Yo creo que no, ha sido el hombre el que ha hecho que la mujer se aparte un poco. No sé por qué. esa parte de dónde. Que aparte un poco a la mujer. Es como que tenía que reivindicar que él estaba ahí por encima. No, esto no es actual, o sea que viene... No, no es ocurriendo. actual. ¿No? no es actual. Por eso digo que yo creo que es el hombre el que ha intentado apartar un poco a la mujer para dejar como su testimonio de hombre. En el fenómeno sanador, ¿te refieres? Sí, no, en cualquier época. Bueno, es una conversación, entonces se nos, Claro, va, es que se es- nos va por es- completo es de absolutamente- del tema. Sí, bueno. Se O va sea, a ir, se va a ir. hay una parte que es la cosificación de la mujer, tanto en su fenómeno gestacional y el parto, que eso es demoledor, eso es demoledor. O sea, cómo se trata a la mujer sexualmente. Cómo se interpone un aparato. Recuerdo la emoción que tuve cuando vi latir el corazón de mi niño, ¿no? Que veía como una estrellita que venía de más allá, que se encendía y se apagaba, se encendía de la estrella, y les digo, tú eres una estrella. Pero no nos dejamos emocionar, esa pegamento afectivo que ponen las mujeres en las cosas que hacen. En la medicina no existe, actual no existe, pero porque está, no es Se masificada. supone que hay que no es- ser objetivos, ¿no? no es que está masificada. El problema es que hemos caído en la trampa de creernos que somos mecanismos. ¿Cómo? De creernos que somos mecanismos. Eso viene un poquito de una orientación que tampoco es actual, o sea, eso viene a... Y no femenina. La No es- parte- no es- no la es- parte no- no es mecanicista algo- arranca no en el late siglo lo XVIII. femenino ancestral en eso, vamos. Sí, eso es. Entonces, quizá un poco apuntar esas cosas. Primero, cómo la medicina trata a la mujer y cómo la medicina trata al fenómeno humano. Despreciando, anulando el inmaterial femenino, que es inmaterial. La intuición El inmaterial del ser diagnóstica. humano, entiendo yo. Sí. Pero Bueno, Sí, pero concreto es que son en muy este caso femeninos. yo he hablado de... es que son muy femeninos. de mí Bien. como O sea, el mujer. inmaterial es muy La femenino. parte yin del ser humano, bien, perfecto. Vale. Que ellas tienen más y nosotros tenemos menos, ¿vale? No, no se trata de tener más o de tener menos. Yo creo que las cosas son diferentes. Eso es, pero yo creo que no, ¿Vale? no tenemos más. No, Bueno, no es potenciáis un más en ese o- sentido. sí. O nos es más fácil, a Os lo más mejor, fácil. pero no, Expresarlo, no tenemos pero más. está igual de repartido. Está igual, porque Pero el yin y el unos yang expresan, tiene que estar siempre nosotros equilibrado. esperamos mejor unas cosas y eso es mejor otras. Acabamos de ver entonces todo el tema de cómo se hace uno autónomo, qué requisitos hay que hacer, qué obligaciones tiene y demás. Y os voy a contar ahora un poco el tema de cómo se constituye una sociedad, ¿vale? Bueno, sociedades, hay distintos tipos de sociedades que me imagino que os sonarán. Las más conocidas, como os he dicho anteriormente, son la limitada y la anónima. Digamos que para un poco la más reducida y la que se constituye más habitualmente ahora mismo en sectores pequeños de reducida dimensión es la sociedad limitada, ¿vale? Requisitos, pues aportar un capital inicial de 3.000 euros, ¿vale? 3.006 exactamente, cosa que luego podéis
reutilizar en lo que haga falta para la sociedad. Y un poco pues los pasos serían, inicialmente se solicitan 5 nombres al registro mercantil. Los nombres tienen que ser lo más extensos y complicados posibles, porque si son nombres muy genéricos generalmente te los rechazan. Nombre de la empresa, dices. Sí, el nombre de la empresa. Vale, habría que pensar 5 nombres. Esos 5 nombres se mandan al registro mercantil que os corresponda, Madrid, Oviedo, el que sea. Y en un plazo de más o menos una semana, 10 días, os contestan de si están o no disponibles. Bueno, los plazos variarán según el registro, como os digo, porque cada uno funciona un poco a su forma, ¿vale? Entonces os dicen si están disponibles o no, y el que está disponible, pues ya podéis empezar a realizar la constitución. Las sociedades pueden ser unipersonales. Sí, ¿No? sí. Lo recomendable es que no sean unipersonales, por el tema de la responsabilidad. Generalmente la responsabilidad no es que vayan a ir en contra directamente del único socio, porque para eso se llama de responsabilidad limitada. Pero sí que se suelen poner de más de un socio. Al menos se recomienda que un 5% o más lo tenga otra persona. Y con esa cuenta corriente, pues se va al registro, y se les da el alta de Hacienda con la cuenta bancaria, con la aportación inicial de los 3.000 euros. Esa aportación la puede hacer tantos socios como queráis, o sea, puede ser 1 o puede ser 20, ¿vale? Se fijan las condiciones, se va a un notario, se dice exactamente el tipo de actividad al que te quieres dedicar, se pone en el objeto social, se tiene que poner un montón de cosas, por ejemplo, pues el objeto, como os digo, que es a lo que os vais a dedicar, pero también número de socios, nombre de los socios, datos de los socios, el domicilio social, que es la sede donde va a estar la sociedad, que puede o no coincidir con el domicilio fiscal, y bueno, pues estatutos de la sociedad, en fin, un montón de características que son los que van a definir realmente la sociedad. Y ya una vez que se tiene todo eso, pues más o menos pasan unas 3 semanas desde que, bueno, hay que solicitar un NIF provisional, perdón, que esto me lo he saltado, un NIF provisional en Hacienda. Te dan un NIF provisional y con eso ya se lleva todo al registro, y más o menos en 3 semanas, os hablo de Madrid, en el resto no lo sé, 3 semanas, un mes más o menos, si todo está correcto, pues ya se quedaría la sociedad inscrita. Entonces, un poco por marcar las pautas, es necesario cumplir la obligación con Hacienda de darte de alta la actividad también registrar de cara al registro mercantil en la que figuran pues, los datos de la sociedad. ¿Vale? ¿De esto tenéis alguna duda? ¿Ha ido muy deprisa?